Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, pues ya estamos con el Dr. George y el Dr. George listo y preparado con un tema a tratar para ustedes muy interesante. Dr. George, ¿cómo está? Mis así como toda la vida a tus pies. Gracias, doctor. Hoy un tema a tratar. Vamos a hablar de deformidades de nuestros pies, de nuestros dedos, esos dedos. Que qué barbaridad, ¿verdad, doctor? Sí, claro. Nos estamos dando cuenta que el pie no es nada más la pura piel y los músculos, sino tiene una estructura ósea. Y esa estructura ósea pues le confiere ciertas características funcionales, anatómicas y estéticas al pie. Cuando esas se alteran, entonces empiezan a aparecer las deformidades. Fíjese qué tan importante es. Ahora bien, ¿hay alguna diferencia de este tipo de deformidades, doctor? Sí, pues ya las deformidades las podemos tener en un dedito, en la base del dedo, podemos tener en dos de los deditos, los podemos tener en todo el pie. Entonces conforme va cambiando, ahí es donde vemos los procesos. Hay un tema muy importante, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Hallux rigidus con Hallux valgus? Bueno, el Hallux valgus siempre nos comenta respecto a esto. A ver, doctor, sí, ahí vamos a empezar con las primeras deformidades. Bien. La más frecuente son los juanetes. Esos juanetes. El famoso Hallux valgus. Esa bolita que tenemos a un lado del pie, que a la hora que vemos al zapato, vemos que ya lo deformamos y que el mismo zapato tiene ya a un lado un chipotito, como las llantas cuando se las hace bolitas porque se deformó. Pero cuando esa bolita va hacia arriba y cuando no te deja mover el pie y cuando ya empieza a aparecer un dolor al hacerse rígido, ya no puedes utilizar el tacón, entonces te das cuenta que esa deformidad tiene dos aristas principales: el rígidus y el valgus. Es muy difícil que se presente el varus cuando el dedo se va completamente hacia el otro lado, en vez de irse hacia afuera se va hacia adentro. Entonces los dos principales es el Hallux rigidus y el Hallux valgus. Perfecto. Ahora bien, ¿qué son las deformidades de los dedos? Vamos con esto. Bueno, las deformidades de los dedos van a ser alteraciones estructurales de los tejidos, tanto blandos como rígidos, como óseos. Y lo tenemos nosotros, por ejemplo, en ocasiones cuando se nos forman esas bolsitas que se forman en el dorso de los dedos y que la gente dice, tengo mis deditos como cacahuates, pero que a veces las agarramos y vemos que es como si fuera una almohadillita. Esas se llaman bursas. Pero en ocasiones, en el paciente que tiene un problema degenerativo que empieza con una artritis, entonces vemos que se inflama ahí la articulación, se inflama el huesecito y entonces eso se debe a una alteración ósea. Entonces ahí es donde nosotros estamos dándonos cuenta de ese tipo de alteraciones de los dedos. Y luego tenemos otras donde el dedo se va a girar, o el dedo se va a ir hacia afuera o hacia adentro, hacia arriba, abajo, va a tomar diferentes direcciones, y todas esas son las deformidades que tenemos en los dedos. Fíjese, todas esas deformidades. Ojalá y puedan ver las imágenes en las transmisiones. En la primera hablo de una polidactilia, son cuando tienes más de 5 deditos en un dedo. Más de 5 dedos. Tienes 6, 7 dedos. Polidactilia. Sí, entonces ahí hablamos de polidactilia. Y luego hablamos de clinodactilia, cuando en un momento dado uno de los deditos se encurva, como si quisiera ver al hermanito y generalmente se va por abajo de uno de los dedos, el otro queda arriba. Y la sindactilia es cuando vienen como si fueran gemelitos, vienen pegados. Los dedos. Y con mucha gente aparentemente no la altera, pero estéticamente no les gusta. Hay gentes que no pueden utilizar un guarachito porque se ven su clinodactilia, se ven su sindactilia, y es algo que desde pequeñitos es fácil de poder corregir. Bueno, para conocer ya estas terminologías médicas, ya sabemos lo que son nuestros deditos, cómo están nuestros dedos. Ahora bien, doctor, yo le pregunto, ¿qué es la artrosis degenerativa en el pie? Pues una de las principales causas que nos origina la deformidad. Cuando nosotros decimos ¿qué es el reumatismo? Pues el reumatismo es un proceso inflamatorio en músculos, tendones, articulaciones, en todos los tejidos. Pero cuando decimos artritis, va a la articulación, y cuando decimos artrosis, es cuando la articulación se degenera. No nomás tenemos problemas para la movilidad, sino vemos que se hacen bultitos, los deditos empiezan a deformarse y la articulación ya no sigue sus lineamientos. Entonces ahí tenemos la artrosis degenerativa,
que es bien importante, mi Ceci, tratarla en sus inicios, porque si no va a seguir formando un sobrehueso, se llaman exostosis, y entonces ya después para corregirlos va a dar mucho problema. Y cuando lo tenemos con rehabilitación, con una buena plantilla, con un separador en las jovencitas o en las personas adultas, con una pequeña cirugía mínima donde trabajamos los tendoncitos, se corrige y no da problemas. Perfecto, pues esto lo tenemos. Ahora bien, yo le pregunto, cuando un paciente, eso es bien importante, no se quiere operar, ¿sí? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se le puede ofrecer? Que no se quiere operar sus deformidades, ¿qué se le puede ofrecer? Mucha gente tiende a tener miedo en un momento dado y que dice, no me quiero operar, o sea, ya nací así, ya sí lo tengo y todo, pero hay solución para esto. Sí, fíjate, Ceci, que lo primero que es, el paciente se empiezan a deformar sus dedos y luego los esconde. Sí. Utiliza en un momento dado un tenis, que ahorita el tenis pues es está de amplio moda. y está de moda, pero luego viene a aparecer el dolor y la deformidad. Y entonces cuando ya se asusta la persona porque ya le está doliendo, porque ya hay deformidad, y dice, ¿qué hago? Lo primero que haces, ¿qué haces tú si un edificio se está cayendo? Lo apuntalas. Claro. Entonces nosotros tenemos unos aparatitos que se llaman ortoplastías. Hay veces que la gente llega a la farmacia y busca esos separadores interdigitales, empieza a colchonarlo. Bueno, aparte de ese separador ya tenemos la ortoplastía. Lógico que esto va acompañado de terapia, de darle rehabilitación al paciente. Si se caen los metatarsos o se cae el arco, entonces esto va acompañado de una plantilla. Y luego hay pacientes que entonces ya utilizan una plantilla y una ortoplastía, ven que mejoraron y dicen, pero ya no encuentro zapatos. Tiene que utilizar un zapato ortopédico, un zapato muy amplio para poder meter todos aquellos implementos que tienen. Y es cuando en un momento ya les decimos, las cirugías que se hacían antes, donde había clavos, tornillos, que eran muy complicadas, pues ahora los podemos corregir con pequeñas incisiones, pero antes les ofrecemos eso, masaje, rehabilitación, ortoplastías, ortóticos, separadores, almohadillas para el zapato, e incluso en un momento dado, algo que es muy importante, el uso de bandas. Esto es más frecuente en el niño, cuando un niño va creciendo su pie y empieza a ver deformidades, hacemos que el papá le dé masaje. Lo enseñamos con unas cintitas de micropor a aplicar las bandas, es muy práctico y no sabes lo que se corrige. Entonces, por favor, no esperemos a ver deformidades de los pies en el adulto. Vean los pies de sus niños. Y si su niño tiene una deformidad, ahorita es tan fácil como tener una consulta, aplicar bandas y no esperarnos a tener que hacer luego una cirugía. Después de ofrecerles todo esto, doctor, por ejemplo, ¿hay rehabilitación en un momento dado? Efectivamente, lo que les decía Ceci, tú lo estás manejando muy bien. Una deformidad muchas veces se debe a un proceso inflamatorio, a un proceso degenerativo. Y entonces, si aplicamos nosotros una terapia de rehabilitación, infrarrojo, ultrasonido, láser, desinflamamos esa articulación y nos va a funcionar mejor el separador. Entonces, si hay un tratamiento muy específico, tanto para dar rehabilitación como para hacer un programa en el paciente, del cual le vamos a enseñar cómo él haga ciertos ejercicios y en el término de una semana, 15 días, está notando cambios. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Después de la rehabilitación, o sea, cuando están con la rehabilitación, doctor, también el doctor George les recomienda las plantillas. Las plantillas son muy importantes para el paciente. Las plantillas es la base fundamental de la biomecánica. Cuando una persona tiene deformidades, pero aparte está caminando mal, y esto le va a dar dolor en sus rodillas, en su cadera, en su cintura, qué importante es que en un momento dado, mi Ceci, a esa persona le podamos hacer un estudio de la marcha y con la plantilla vamos a estabilizar, vamos a hacer que ese contacto que tiene durante la marcha del pie con el suelo se estabilice y que todas aquellas deformidades que en un momento dado no sean muy grandes, que sean reductibles, con la plantilla se acomodan. Entonces la plantilla es fundamental. Ahora platíqueme, ¿son recomendables las prótesis? Yo pienso que cuando una persona se aplica prótesis, qué tristeza, porque pasó todo este proceso, no se atendió, y una vez que aplique la prótesis, aún las más caras, esas de titanio que nos están costando ahorita 95,000 pesos, muy móviles, a los 12 años hay que cambiarlas. Entonces no hay como poder salvar tu articulación. Entonces,
sí son recomendables las prótesis en aquella persona que ya tuvo un desgaste tal que no nos quede otro remedio. Aunque en ocasiones lo que hacemos con el paciente es le decimos, oye, si antes de la prótesis, previo a tomar radiografías y hacer estudios, podemos intentar otro procedimiento, y si vaya, pues tú me llevas a la prótesis. Claro. Ahora bien, vámonos a lo quirúrgico, doctor. ¿El doctor George ofrece esto también? Sí, lo que nosotros le ofrecemos es, primero, una cirugía percutánea o de mínima invasión. Esta es la cirugía más moderna que hay, en donde nosotros con pequeñas incisiones, con pequeños puntos de abordajes, vamos a poder corregir estas deformidades. Y vamos a ver que en un 80-90% de las deformidades se van a corregir completamente. Entonces es muy importante que tengas una evaluación, que puedas ver eso, que ya estas técnicas se hacen con anestesia local, ya no hay el riesgo de que me pusieron anestesia general y corrió en peligro mi vida, me picaron la columna y me duele. Es una anestesia local, es ambulatoria, terminamos de operar y el paciente sale caminando, y sobre todo son correctivas. No nomás se corrige, sino aparte, generalmente con lo que hacemos, las deformidades en su gran mayoría, en un 80%, ya no se vuelven a hacer. Era lo que le quería preguntar. ¿Toda deformidad que se opera ya no es regresiva? La gran mayoría. Nosotros lo que hacemos primero es, dentro del protocolo vamos a pedir unos exámenes de laboratorio, y vamos a ver las características. Un paciente que tiene ya un problema de tipo artrítico degenerativo, pues existe un grado de propensión que regrese, pero regresa en un 10-20% de lo que tenía. Ya no es tan severo, pero la gran mayoría, el 80% de nuestros pacientes, tienen una curación completa. Perfecto. O sea, es totalmente, te puede ayudar a seguir adelante con todo lo que nos ofrece el doctor George. Ahora bien, platíquenos qué tenemos para nuestro público, a dónde nos podemos dirigir. Bueno, pues lo primero es, les ofrecemos que asista con nosotros para una consulta y valorar tus deformidades. Si tienes deformidades de los pies, a las personas que se comuniquen a ese teléfono, vamos a dar una consulta completamente de cortesía, y a las demás personas que nos marquen tienen el 50% de descuento del precio que normalmente cobramos nosotros en nuestra atención. Bueno, pues aquí tenemos ya la llamada de la señora Rosa López Martínez. Felicita al doctor, felicita al programa, muy interesante su tema, doctor. Gracias, Rosita. Que quiere integrarse a la consulta totalmente gratis. Perfecto, ya está participando. Perfecto, muy bien, doctor. Porque ahí le vamos a decir quién ganó. Muy bien. ¿A dónde nos comunicamos con el doctor George? Bueno, se van a comunicar al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, y nuestro domicilio es Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien, mi muñeco precioso. Gracias por todo, felicidades. Vámonos a esto, adelante. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.